Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a darle continuidad a la clase de química con el tema de densidad. Este es un tema que vamos a utilizar como recordatorio. Ya en física, cuando estuvieron en segundo grado, vieron lo que es la densidad. Ahora lo vamos a tomar como un recordatorio, porque es una de las propiedades específicas de la materia. ¿Sale? Ya sabemos que la densidad es la cantidad de masa dividido sobre su propio volumen. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que para saber la densidad de un cuerpo, ya sabemos, repito, que la densidad es una propiedad específica. La densidad, solamente cada material tiene su propia densidad específica, por eso se llama densidad específica, es una propiedad de la materia. Y cualquier tipo de material tiene su propia densidad. La madera, a pesar que hay varios tipos de madera, cada una de ellas tiene su propia densidad, ¿no? Cada una de ellas tiene su propia densidad. A veces si vamos al río tiramos una piedra y vemos que se hunde. Y si tiramos un trozo de madera, por más grande que sea, flota. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir o nos da a entender de que la madera es más ligera que el agua. Eso indica que la densidad del agua es más pesada con respecto a lo que es la madera, ¿no? Entonces, la densidad es la cantidad de la masa dividido sobre su propio volumen de ese cuerpo, su propio volumen. Es decir, yo aquí hice un pequeño ejemplo. Hice un cubo que tiene 10 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de largo, de ancho. 10 por 10 por 10. Ese es el volumen que tiene este pequeño cubo que hice acá. Este volumen, esas medidas, las multiplicamos lado por lado por lado, ¿sale? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros nos resulta igual a 1000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este cubo, ¿sale? Pero este cubo yo la llevé a una báscula. Vamos a imaginar, aquí está mi báscula. Y a la hora de ponerlo sobre mi báscula, me dice que tiene una masa de 2000 gramos. Entonces, si nosotros dividimos los 2000 gramos sobre el volumen de los 1000 gramos que tiene, entonces nosotros estamos obteniendo la densidad. ¿Sale? La densidad se representa con la letra Rho, es una letra griega, o también la podemos representar con la letra D mayúscula. ¿Sí? Su fórmula es igual a la masa sobre volumen. Son dos unidades que utiliza la densidad. ¿Vale? Dos unidades que utiliza la densidad, o más bien dos magnitudes. La magnitud de la masa y la magnitud de volumen. ¿Vale? Donde podemos decir que el símbolo Rho, que es igual a la letra D, eso va a significar densidad. La letra M lo vamos a utilizar para especificar masa. Y la letra V mayúscula para especificar volumen. ¿Sí? Entonces, debemos de entender que la densidad es una de las propiedades específicas de la materia, ¿vale? Y se refiere a la distribución de la masa de la materia sobre su propio volumen. A eso se refiere, ¿sí? Por esa razón, cada material tiene una densidad distinta. Por ejemplo, la del oro tiene una densidad distinta que la de plata, que la de cobre. Es por eso que le decimos que es una propiedad específica, porque es exclusivamente de ese material. No importa el tamaño de ese material. Si es un bloque muy grande,
Si es un bloque muy pequeño, va a tener la misma densidad. La misma densidad va a tener, ¿sí? Si tenemos un bloque, por ejemplo, vamos a imaginar de oro, ¿sí? Un bloque de oro que tiene una masa de 50 kilogramos, por ejemplo. Entonces, al tener una masa grande, también el volumen puede ser grande o puede ser pequeño. Pero la masa se distribuye en todo ese volumen, ¿sale? En todo ese volumen se distribuye la masa de ese material, ¿sí? También, también tenemos volumen específico, pero ese ya es al revés. La densidad es masa sobre volumen y el volumen específico es volumen sobre masa. Es lo contrario, ¿sale? Es lo contrario, ¿sí? Pero también es una unidad importante porque ese es volumen específico de esa sustancia también, ¿sí? Bien, pues como ya sabemos cuál es el volumen de este cubo, que es de 1000 centímetros cúbicos, y ya sabemos que su masa es de 2000 gramos, podemos calcular cuál es su densidad aplicando la fórmula que habíamos mencionado. Con la letra D o Rho es el cálculo de densidad, que sería la masa sobre el volumen. ¿Cuál fue la masa de ese cubo que hicimos? Pues 2000 gramos. ¿Cuál es su volumen? Pues fue de 1000 centímetros cúbicos. Entonces aquí dividimos y nos resulta que nos sale 2 gramos por centímetros cúbicos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que por cada centímetro cúbico, porque hay mil centímetros cúbicos, hay 1000 cuadritos, de cada uno de ellos tiene 1 centímetro cada lado, formando un cubito de 1 centímetro cada lado. Hay 1000 y cada uno de ellos tiene una masa de 2 gramos. Tiene una masa de 2 gramos. ¿Sale? Para poder entender esto, hice aquí un cubo con sus divisiones. Aquí lo representé, no con la cantidad de 1000 que habíamos hecho, pero bueno, nos vamos a dar la idea. ¿Vale? Nos vamos a dar la idea. Entonces, este es el cubo que nosotros hicimos y decimos que tiene 1000 centímetros cúbicos. Quiere decir que 1000 cubitos de esto que tiene 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de largo y 1 centímetro de altura. Ese cubo de 10 por 10 por 10 tiene 1000 cubitos de este tamaño. Y que cada uno de este cubito, ¿vale? Cada uno de este cubito tiene una masa de 2 gramos. A eso se refiere la densidad. Como tiene 1000, cada uno de ellos tiene una masa de 2 gramos. ¿Sí? Si son 2 cubos, ya son 4. Si son 5, si son 3, ya son 6, y así sucesivamente sumando. Y vamos a llegar a la masa total de ese cuerpo. ¿Sale? A eso nos referimos cuando hablamos de densidad. Es la cantidad de la masa dividido sobre su propio volumen. ¿Vale? Entonces, hay 1000 cubitos y que cada uno de ellos tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Vale? ¿Cuántos tipos de densidades existen? Existen aproximadamente 4. La densidad absoluta, o conocido también como la densidad específica, es la que posee cada una de las sustancias. No importa el tamaño, no importa la forma, siempre va a tener su misma densidad. No le hace que sea grande, y si se hace pequeñito va a seguir teniendo la misma densidad. ¿Sale? A eso es la densidad absoluta, la específica. La densidad relativa es un valor que no tiene unidad, que no utiliza unidad. Sirve para sacar una densidad de algún material basándose como patrón la densidad del agua, ¿sale? Para poder saber cuál es la densidad relativa de esas sustancias, ¿sale? Una densidad.
La densidad media puntual. La densidad media es una densidad promedia de un cuerpo, por ejemplo, muy grande, de una mezcla en la cual pues no se distribuyó en forma uniforme. Entonces se saca un pedazo de ella, se saca una prueba, como es ya una mezcla, no está bien compactada, no está bien mezclada, se saca una muestra y se promedia y se saca una densidad puntual o densidad media le llaman, ¿sale? Pero es debido a las composiciones de alguna mezcla, donde no se logra compactar totalmente. La densidad aparente viene siendo lo mismo. Hay materiales que se mezclan y quedan poros, que quedan vacíos y quedan... Entonces no es una densidad real, sino que es una densidad aparente, ¿no? Por ejemplo, en un bloque de tierra, por ejemplo, podemos sacar su densidad, pero no es real porque pues no es un material compactado. Es un material que está conformado de diferentes, tiene gravas, tiene metal, tiene sales, entonces se saca una densidad aparente, le llaman, ¿sale? Entonces esos son los tipos de densidades. ¿Qué unidad utiliza la densidad? Bueno, su unidad fundamental es kilogramos por centímetros cúbicos, ¿sale? ¿Cómo se lee? Kilogramos por centímetros cúbicos. Esa es la densidad, esa es la unidad fundamental que utilizamos de la densidad, ¿sale? Por ejemplo, el agua dulce, porque la densidad del agua salada es distinta, el del agua dulce tiene dos densidades. Una densidad que es a temperatura de 20 grados, ¿sí? Tiene una densidad aproximadamente de 1 gramo por centímetros cúbicos. 1 gramo por centímetros cúbicos. Es decir, la densidad de un bloque que tenga 1 metro de cada lado va a tener 1000 gramos, ¿sale? Entonces la densidad del agua es de 1 gramo por cada centímetros cúbicos de ella. De cada centímetros cúbico tiene 1000. Pero es la única sustancia que cuando la llevamos a convertirla en hielo o en su estado de solidificación, en vez de tener una densidad mayor, tiene una densidad menor. La densidad del hielo en estado sólido es de 0.98 gramos por centímetros cúbicos. 0.98. Por eso es que el agua, ya convertido en estado sólido en hielo, puede flotar sobre su misma agua. Puede flotarse sobre el estado líquido del agua. Flota, ¿sí? Se vuelve más ligero, ¿vale? Bien, entonces concluimos que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Con ella podemos calcular la densidad de cualquier material. Lástima que esta situación nos está prohibiendo muchas cosas. Si no, esta sería nuestra primera práctica de medir la densidad de algunos materiales, ¿sí? Para que ustedes vean de que efectivamente cada material posee su propia densidad. Investigáramos cuál es la densidad de hierro y buscáramos un pedazo de hierro de diferente tamaño, sacáramos su masa y su volumen y se hubieran dado cuenta de que no importa la forma, el tamaño, iba a arrojar el mismo valor que se tiene en una tabla de densidades específicas de los materiales, ¿sale? Las densidades, jóvenes, puede ser materiales en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Todo el estado de la materia tienen densidades. Bien, entonces podemos calcular la densidad de cualquier material utilizando esta fórmula. Con esta podemos calcular la densidad. Solamente nos basta saber cuál es la masa de ese cuerpo y cuál es su volumen. Con ella podemos obtener la densidad, ¿sale? Pero de esta fórmula
de esta pequeña fórmula de densidad también podemos calcular su masa y también podemos calcular el volumen del material. Vamos a decir que, por ejemplo, sabemos cuál es la densidad y sabemos cuál es la masa, pero no sabemos cuál es el volumen. Entonces podemos utilizar una fórmula que se despeja de la fórmula de densidades. Yo aquí ya los puse porque son como recordatorio, esto ya lo vimos en segundo año. Para calcular la masa, pues esta es la fórmula: masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Conociendo el volumen y conociendo la densidad del material, podemos saber cuál es su masa. ¿Sí? Y podemos calcular también el volumen de ese cuerpo. Claro, conociendo su masa y conociendo su densidad. Entonces, para calcular el volumen, va a ser igual, volumen es igual a la masa sobre densidad. Esa es la fórmula para calcular volumen. Y para calcular masa es densidad por volumen. ¿Sale? Bien, por un ejemplo rápido, jóvenes, un ejemplo rápido. ¿Cuál es la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 50 kilogramos? Ojo, nos están dando la masa de 50 kilogramos y un volumen de 10 centímetros cúbicos. Nos están dando ya volumen y nos están dando masa. Entonces, para desarrollar un problema hay que sacar primero los datos. ¿Cuánto de masa? 50 kilogramos. Ahí está, 50 kilogramos. ¿Cuánto de volumen? 10 centímetros cúbicos de volumen. ¿Vale? ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular su densidad. Nos preguntan cuál es su densidad. Eso es lo que nos piden calcular. Y acuérdense que la densidad se representa con dos letras. Puede ser la D mayúscula o puede ser el símbolo Rho griego, ¿no? Entonces, ponemos la fórmula y decimos que densidad es igual a masa sobre el volumen. Y sustituimos los valores de la masa y valor de volumen. La masa sabemos que es 50 kilogramos y volumen es de 10 centímetros cúbicos. Dividimos 50 entre 10, nos resulta que es 5. Como no se eliminaron las unidades, entonces las utilizamos acompañado de la cantidad y se dice 5 kilogramos por centímetros cúbicos. Esa es la respuesta. ¿Qué nos quiere decir con esa respuesta? Nos está indicando que por cada centímetro cúbico de ese material tiene una masa de 5 kilogramos. Por cada centímetro cúbico, jóvenes. ¿Es centímetro cúbico? ¿Qué sería? Un pedacito muy pequeño de... ¿Cuál sería rápidamente algo que tenga un pequeño cubito que tenga de un centímetro cada lado, pero tiene una masa de 5 kilogramos? Imagínate qué tipo de material sería esto. Pesa demasiado, ¿no? Tiene una densidad muy grande con respecto a su volumen. Bien, entonces así es cuando se desarrolla los ejercicios. Primero hay que sacar datos, fórmula y desarrollo. Todo eso ya lo vimos en física segundo año. Ya sabemos cómo se eliminan unidades. Y aquí les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes la puedan resolver. ¿Sale? Dos actividades. Una barra de oro tiene una densidad de 19.3 kilogramos por decímetros cúbicos. ¿Cuál será ese volumen de esa barra? Si tiene esa densidad, ¿cuál será el volumen de esa barra si tiene una densidad de 19 kilogramos por decímetro cúbicos? Nos pregunta cuál es su volumen, cuando su masa, cuando su masa sea de 20 kilogramos, ¿no? Cuando su masa sea de 20 kilogramos. 20 kilogramos,
Aquí lo vamos a anotar su masa. ¿Sale? Bien. Siguiente ejercicio. Si la densidad del agua es de 1 gramo por centímetros cúbicos, ¿cuál será su volumen si tiene una masa de 6 gramos? ¿Vale? Pues bien, jóvenes, esa es la propiedad de la cual os quería platicar. Es una propiedad específica de la materia, la densidad, y lo posee todos los materiales. Por eso es que algunos pueden flotar, otros pueden hundirse y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces hasta ahí la dejamos. Espero que estén bien. Saludos a todos y hay que echarle ganas, jóvenes, porque hay algunos que no han terminado sus actividades.